Hola, soy Adrián Díaz, bienvenidos a Fin de Ciencia, el único podcast que te informa sobre las noticias más impactantes del mundo científico. Hoy, sábado 30 de mayo de 2020, hablaremos sobre la cultura que vemos dentro de las comunidades de chimpancés, además sobre la confirmación de Próxima B, el exoplaneta más cercano que hemos encontrado en la estrella más cercana a nuestro planeta. Además, discutiremos un poco sobre el término soberanía científica, ¿qué es? Pues quédate hasta el final. Además, tenemos a las algas y su poderosa actividad fotosintética, que son las nuevas superhéroes para ganar la batalla contra el cambio climático. Veremos además las recomendaciones de la OMS para una recuperación saludable y ecológica post-COVID. Y al final, veremos el lanzamiento fallido de SpaceX. ¿Por qué no despegaron? Pues ya lo veremos, ¿no? Ya volvemos con el desarrollo de estas noticias aquí en Fin de Ciencia. Este podcast llega a ustedes gracias a N+1 Academy. ¿Quieres desarrollar las habilidades que este nuevo diseño exige? Ingresa a n+1.org e inscríbete en uno de los múltiples cursos que la plataforma tiene para ti. Para más información, revisa la descripción. Hola, soy Adrián Díaz nuevamente. Bienvenidos a Fin de Ciencia, el podcast favorito de los despegues de SpaceX. Hoy, como cada fin de semana, me encuentro acompañado nuevamente de Víctor Román, Daniel Mesa, Tania Balbuena, Sofía Dottori y Aiza Olazo. Un saludo, chicos. ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿cómo están? Súper, súper. Hola Adrián, hola a todos. Cuánta emoción, ¿eh? Cuánta emoción. Los veo desesperados por hablar de su tema. Hola chicos. Han tenido una semana radiante. Bueno, me he supuesto levantado que temprano para revisar la estructura de los temas y el programa, ¿no? Que tú siempre mandas temprano, ¿no? Entonces, yo te agradezco. Bueno, entonces comenzamos hoy con, ya que han leído el programa, ¿quién empieza primero? Víctor. Víctor, a ver. ¿De qué nos vas a hablar hoy día? Sí, bueno, el tema de la semana ha sido el lanzamiento fallido, o en todo caso pospuesto, de SpaceX. Esta semana SpaceX estaba dando un gran paso, bueno, lo va a dar hoy día, parece que sí, parece que el tema lo va a permitir, de lanzar por primera vez humanos en una de sus cápsulas con uno de sus cohetes, ¿no? Este paso es importante porque es la primera vez que una empresa privada va a colocar humanos en órbita. Además de que puede significar el inicio del turismo espacial y los primeros pasos concretos hacia los viajes interplanetarios humanos, ¿no? En este caso, a Marte y a la Luna. Además, por el hecho simbólico de que los estadounidenses regresan a poder enviar ciudadanos estadounidenses desde suelo estadounidense con una empresa estadounidense. ¿Sabes? ¿Por qué? Wow. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué se le califica de histórico cuando todo el tiempo se envían personas, astronautas, cosmonautas, a Uy, sí. la Espacial Internacional? Gran pregunta, ¿no? Que también se la advertí a Víctor. Sí, sí. Porque es la primera vez que una empresa privada lo está haciendo. Hasta el momento quienes lo hacen son países. Lo Ya. hace, bueno, lo hacía Estados Unidos con sus proyectos Apolo y luego con el transbordador espacial. Luego lo estuvo haciendo Rusia, o no lo estaba haciendo de manera paralela a la Unión Soviética, luego Rusia, y hace poco lo ha logrado hacer China con sus taikonautas. Pero es la primera vez que una empresa privada logra hacer esto. Es la primera, o lo va a hacer, mejor dicho, ¿no? Víctor. Antes eso no había ocurrido. Y esto abre las posibilidades para que otras empresas como ULA, que es la alianza entre Boeing y Lockheed Martin, puedan también lanzar sus cápsulas con personas y luego de repente Sierra Nevada. Víctor, Dime. decías que antes, bueno, que ese es el primer, bueno, el episodio es histórico, entre comillas, porque lo hace el sector privado, ¿no? O sea, estás diciendo que la guerra es un buen aliciente para la carrera espacial, porque claro, en su momento lo hicieron China y Rusia, ¿no? Perdón, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y era porque estaban en guerra, Soviética. ¿verdad? Claro, estaban en guerra. Y bueno, hemos tenido que esperar Guerra como entre comillas, la Guerra Fría. 40 años, claro, la Guerra Fría. Y hemos tenido que esperar como 40 años para que alguien en el sector privado se anime, ¿no? ¿Por qué tanta distancia, Víctor? Porque se da un contexto. La primera carrera espacial entre las potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se da dentro de un contexto de la Guerra Fría, en que ellos estaban
compitiendo para ver quién demostraba mejor su poder. Y eso hizo, por ejemplo, de que inviertan mucho dinero de sus contribuyentes en la investigación y la exploración aeroespacial y que asuman riesgos que actualmente ya no se consideran adecuados para la investigación y la exploración aeroespacial. Por ejemplo, la misión Apolo, la que llega a la Luna, se lanza sin haber antes probado el cohete, propiamente dicho, no se mandó una sonda para que aterrice en la Luna ni nada por el estilo, mandaron a los humanos de frente. Eso actualmente ya no se considera algo adecuado, eso es demasiado peligroso para los estándares de NASA. Por eso, esa fue la razón por la cual SpaceX, recomendación de NASA, debido a recomendación de NASA, canceló o pospuso el lanzamiento de la semana pasada. Por eso Los salían memes los fueron memes buenísimos igual, ¿no? la broma esa, claro, la del perrito, ¿no? Musculoso que representaba Apolo 13, ¿no? Apolo 11. Y el otro meme, ¿cuál era? El perrito miedoso, ¿no? Sí, el perrito miedoso. SpaceX, claro, que por una lluviecita detenía el lanzamiento, ¿no? Amá, está lloviendo, ¿no? Amá, está lloviendo, mejor no voy. Sí. O sea, solamente para ponerle el toque conspiranoico de la cuestión, a mí esta distancia, no puedo afirmar nada, obviamente, ¿no? O sea, es una hipótesis totalmente improbable, ¿no? Esta distancia de años, ¿no? De la tecnología disponible actualmente y la tecnología que en ese momento se podía disponer, o sea, me da mucho que pensar, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo entre un momento en el que ya se había llegado a la Luna y hoy solamente en un simple lanzamiento, bueno, simple entre comillas también, un lanzamiento que demandaría en teoría mucho menos esfuerzos, que es el llegar de la Tierra, ¿no?, a la Estación Espacial Internacional, demanda tanto esfuerzo, ¿no?, y tanto cuidado, etcétera. Cuando en el 60 y pico, ¿no? ¿O cuándo fue? ¿Qué año fue que se llevó a la Luna, Víctor? 69. Bueno, 69. Es una distancia enorme, ¿no? Sí. Ya, lo que pasa es que ese razonamiento se basa en una falacia, en el que el progreso es constante y que se da de manera automática. No offense, es normal, es usual. Pero no, el progreso se tiene que... Empezamos ya. Sí, es algo en el que se tiene que trabajar constantemente porque las Yo leyes anoto y después devuelvo. Porque las leyes de la entropía te dicen de que si dejas un sistema a su suerte, ese sistema va a decaer. Tienes que estar inyectándole energía todo el tiempo y la energía en este caso es el dinero y la investigación. Confirmo. Exacto. Claro. Yo creo que es más por ese lado, Daniel, el tema de la inversión. Se priorizan cosas y también así como ocurren sucesos de guerra, obviamente ese hueco económico pues no deja avanzar en temas de ciencia y se tienen que invertir en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es más por el dinero y por eso también que SpaceX tiene el dinero y lo puede hacer actualmente y no un gobierno, ¿no? Claro. Puede ser. Claro, distinto será esta, como decís vos, Víctor, es una compañía privada que está siendo pionera en este experimento, pero sí es cierto que uno siempre está recibiendo tantas noticias y novedades de la NASA y la tecnología que ellos manejan, como un ejemplo de ellos, ¿no? Es demasiado como avanzada y vos decís, ¿cómo puede ser que desde ese momento, el primer paso en la Luna, y ahora no pasó nada en el medio? Sin embargo, la Luna quedó relegada y ahora es Marte, la Luna está más cerca, ya saben cuál es el modo. A mí también me resulta un poco curioso, pero nada, lo vamos a dejar abierto quizá para que la gente Depende de la opine. gente, en todo caso. El público Para que la gente informado saque decida. sus propias conclusiones. Sí. Sofía y Daniel Claro. están con... Yo no estoy convencida. No hiciste ningún lanzamiento hoy. Tampoco. Que la NASA dé respuestas. Hay que contar cuántos programas de televisión va a visitar Víctor antes de que se lance. La NASA le está pagando, pues, la NASA le está pagando, ¿no? Sí, me está pagando NASA para que salgan a hablar bien de ellos. Y SpaceX, mira. Buen tema. Mira, Ponga tú. SpaceX le regaló la polera, pues ya. Mira, está sponsoreado. Está sponsoreado. Debe ser el sponsor del podcast de N+1 también, pues. Ya bebí. Uy, no, este tipo. Hasta el puente, pues, hasta el puente. O sea, y les voy a pasar más Ay, pero yo sí les traje unas bolsitas de la NASA la vez que estuve en Seattle en un evento y
ahí las tengo, no se A las mí no voy me a entregar. trajiste, ¿eh? Súper bueno, sí, a todos, Indignado. Eso de SpaceX. Todos. No, pues vos tenés que definir mi dónde regalo querés para estar. llevarle a todos mis colegas. Bueno, Súper buena gente los de la NASA. bueno, muchachos, llegó el turno de Aiza. Aiza, ¿qué nos has traído hoy? Ay, es que esta semana salió una noticia, salió un artículo publicado en la revista Nature bastante interesante sobre la conducta de los chimpancés. Lo que pasa es de que, mira, ya hace mucho tiempo, sí, con la cuota biológica siempre, es que ya hace mucho tiempo que, cerca de 60 años, que se sabía, que se observó por primera vez que los chimpancés podían utilizar herramientas, ¿no? Algo que se pensaba que era una actividad exclusiva de humanos, ¿no? Entonces, Jane Goodall, cuando ella trabajaba en el Gombe, ella observó que los chimpancés utilizaban ramas para atrapar termitas, ¿no? Ellos consumen las termitas como fuente de proteína. Después de eso ya se ha visto que también que los primates utilizan piedras para romper nueces, ¿no? Y de diferente forma, etc. Pero en este artículo lo que llama mucho la atención es de que los investigadores han podido reconocer a lo largo de 10 comunidades distintas formas de utilizar las herramientas y distintas técnicas para cazar termitas. Entonces, esto supone que en las comunidades de chimpancés también hay una diversidad cultural como la hay entre comunidades de humanos, ¿no? Porque se adaptan al recurso, se adaptan al medio, se adaptan a las herramientas y pues se crean algunos hábitos y toda la comunidad atrapa las termitas de la misma forma, de una forma particular. Otra comunidad, todos siguen el mismo proceso, el mismo protocolo para atrapar sus termitas, de una forma muy distinta a su otra comunidad, ¿no? Entonces, eso es una diversidad cultural acumulativa, pues, ¿no? Que, bueno, supone un aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que llama la atención entre los chimpancés. Alucinante. Esa me acaba de recordar la noticia de los monos en India que robaron unas muestras de sangre que tenían COVID-19 en un laboratorio. Y pues con lo que tú dices, ¿no? Las diferentes culturas. Y en India pues es muy Ajá, conocido que los monitos son pues unos monitos ladrones, entre comillas, que ladrones. Ujú, ven ujú, cualquier oportunidad y roban por comida, pero pues en este caso ujú. fueron unas muestras de sangre con COVID. Entonces, Muy Claro. curiosos. ¿Qué curioso. especies de primates Solamente eran? son chimpancés, Los creo, son chimpancés. chimpancés, Sí, sí, sí. chimpancés, del género Pan. Sí, Los bastante chimpancés. interesante porque estaba viendo también que, bueno, hay diferentes estudios de los chimpancés y que también que reflejan actitudes muy similares a los humanos, ¿no? En cuestión del lenguaje, por ejemplo, ellos utilizan un lenguaje y sonidos que varían mucho de acuerdo a la circunstancia y las emociones, ¿no? Algo que se ve bastante en las conversaciones humanas, ¿no? Que de acuerdo va fluyendo una conversación, el sonido es distinto y la forma de expresarse es distinta, ¿no? Mm, Entonces sorprende. Incluso hace un par de años a mí lo que más me ha sorprendido de todo esto, de las actitudes de los chimpancés, es de que se encontraron unos montículos de piedra que representan no sé, como un ídolo o algo de adoración, ¿no? O sea, construir algo ¿Mm? sin ningún sentido más que algo simbológico, algo wow. espiritual, qué sé yo, es algo solamente de humanos, ¿no? Me Pero se parece ha que visto en los haberlo leído. chimpancés. Sí, acumulan montículos de piedras, ¿no? Sin ningún otro uso que no sea algo simbólico, ¿no? Entonces, bastante interesante la El evolución tema, de los Impresionante. chimpancés. Se viene el planeta de los Sí, simios, muchachos. ujú. sí, o sea, Incluso se vio también que ellos, o sea, eso no se puede comprobar a ciencia cierta, ¿no? Pero los chimpancés pueden afligirse ante la muerte de uno de sus miembros, ¿no? Entonces Eso se vio como una mamá que había perdido a su hijo adoptado, ni siquiera a su hijo biológico, realiza una especie de ritual mortuorio, ¿no? Después de wow. llorarlo, porque se aflige y llora, le limpia los dientes, le saca algunas cositas que tienen los dientes para poder conservar su cuerpo de una forma limpia, no sé, agradable a la vista o qué sé yo, ¿no? Es algo que se ve en nosotros, ¿no? Al cerrar los ojos de la persona que ha fallecido, limpiarlo, cambiarlo, qué sé yo, ¿no? Y es algo que no se ve en otras especies. eso sí es Sí, profundo. Daniel. Bueno, el tema de los primates es alucinante, Wow, ¿no? fuerte. Lo que nos cuentas es alucinante bueno, antes de hacer la pregunta, recordar, ¿no? Que hay cosas que tienen ellos que son extremadamente parecidas a los humanos que hasta dan miedo, ¿no? Por ejemplo,
me acuerdo haber escrito sobre un estudio que mostraba cómo los chimpancés, ¿no? De hecho, un grupo de bonobos, no eran chimpancés, un grupo de bonobos se sacaban entre ellos los piojos, ¿no? Y las pulgas. Ujú. Ojo, ¿ah? Se sacaban entre ellos los piojos y las pulgas del cuello, de la cabeza, ¿no? Son animales completamente cubiertos de pelo, ¿no? Peludos. E incluso los problemas parecidos a los humanos iban hasta a la cuestión de la vista también, ¿no? O sea, los primates los bonobos que estaban más viejitos, ¿ya? Quitaban el piojo desde un lugar más lejano, conforme iban perdiendo la vista, ¿ya? Tenían Porque perdía la vista presbicia. de cerca, ¿ya? Y tenían hipermetropía, entonces veía mejor de lejos, ¿no? O sea, el parecido con los seres humanos es increíble, ¿no? Ahora, la pregunta en Ujú. específico sobre el tema de las culturas es, ¿qué hace que esto simplemente sea una técnica, qué sé yo, una herramienta, dependiendo del contexto, ¿no? A llamarlo cultura. O sea, Sí. la cultura es algo digamos, es un concepto bastante apegado a lo humano, ¿no? Ujú. Ujú. Todavía no, ¿qué ¿Cuál lo es la llaman definición de cultura? cultura en todo caso? Yo creo que ahí sale un anuncio de. Hay un Ocurre- anuncio de Zoom normal, ya. Está bien. Yo creo que está en el hecho de la construcción de un hábito que se vuelve una costumbre, ¿no? Y que se repite en todos los miembros de la comunidad y a través de distintas generaciones, que se transmite de generación en generación. Yo Mm, creo que eso es lo que hace, pues, es la formación o la construcción de una cultura, ¿no? Y que es diferenciada de otras comunidades. mm, claro, claro. Ahora, los chimpancés, sabemos que los orangutanes son más parecidos genéticamente a los seres humanos, pero que los chimpancés también tienen una cuota importante y se habla también de que tienen una capacidad visual, una memoria visual mucho más elevada incluso que los humanos. Mm, ujú, Entonces, la inteligencia que capaz, a mí me resulta en realidad sorprendente de que nos sorprendamos de ujú, esto, porque si este fue el camino evolutivo, imagínate lo sorprendido que están ellos de nosotros. O sea, es que lo veo como a la inversa, ¿no? ujú, Así sí. que es realmente interesante, obviamente que tienen sus culturas, así como hay otras. Yo creo que hay un montón de especies, inclusive bajo el mar, las ballenas, bueno, no vamos a ir a otros mamíferos, pero que también tienen sus específicas formas de comunicarse, sus específicas estrategias de cazar, cosas muy puntuales Ujú. que nos maravillamos, pero en realidad, o sea, porque el ser humano está muy acostumbrado a ver inteligencia únicamente en nosotros. Sí, a través de Nosotros. nuestro propio El ser lente, humano ha sí. No, perdido y a mucho veces contacto con no la se ve naturaleza, ¿no? inteligencia, ¿no? Ojo, a veces A no se ve veces, inteligencia en y a veces nosotros. no, o a veces pecamos de creer que la tenemos. Ajá, así Entonces, es. Mm. pero sí está genial que se dé espacio a esas investigaciones, pero no creo que nos tengamos que quedar alucinados. Yo digo, por supuesto, es como lógico, ¿no? Que hay otras especies que ya están avanzadas en un montón de cosas. Claro, lo genial es poder registrar ese tipo de evidencias, ¿no? Sí, sí, Y poder sí. mostrarlo al mundo, ¿no? Creo que es una especie de confirmación, porque Mm, algo es decir, suponer, generar hipótesis, y otra cosa es mostrar la evidencia y decir, oye, mira, Claro. esto es así, ¿no? No, es Sofía, imprescindible. defiendo mi derecho a sorprenderme, por favor, no me lo quites. No, no Creo te que más podés que sorprender. sorprendente sería emocionante, ¿no? A Sí, mí me parece emocionante. emocionante. Emocionante Sí. saber que no somos los únicos que Los nos únicos. agrupamos, los únicos que hacemos ciertos hábitos. Sí. Sí. Va a ser Eso es emocionante emocionante. también de acá a algunos años cuando lo próximo que veamos sea a César en un caballo y ya no con una rama, sino con una metralleta aniquilándonos a todos. Algunos irán de este planeta como Víctor, Yo creo que estará por en eso Víctor Marte, se está preparando. otros nos quedaremos. Algo sabe Víctor que le Sí, dijeron en la NASA que no nos lo quiere contar. Y no lo Todos sin vi. Qué buen pantalones. tema, qué buen tema, que ¿no? este planeta será el planeta de los simios. Bueno, muchachos, es el turno de Daniel. Daniel, ¿qué nos has traído hoy? Ay, no. Ya, ok. Bueno, vamos a hablar de cosas un poquito... Vamos a ponernos serios, ¿ya? Pero pueden meterle humor a la Estábamos seriedad. serios. Yo No, estaba hablando seriamente. ¿sí? Ah, pensé que estabas contándonos un chiste. Mentira. No, no, no. Mira, voy a hablar de algo que creo que es importante, más allá de lo científico, tener en cuenta, ¿ya? Porque, bueno, como parte de mi trabajo en N+1
es siempre impulsar la cobertura de ciencia de latinoamericanos para latinoamericanos, ¿no? Entonces, creo que esto es un tema clave porque bien hacemos en analizar el trabajo de nuestros hermanos de países como China, como Estados Unidos, como Europa, ¿no? Muy bien. Pero también creo yo que podemos caer en un sesgo, ¿ya? En un sesgo de darle mucha prioridad a estudios de allá y descuidar el conocimiento y la investigación de aquí, de América Latina, ¿no? Totalmente. Creo que es importante conocernos a nivel regional, tanto desde el lado técnico como desde el lado sociológico, ¿no? Desde el lado técnico, vamos a poner un ejemplo muy concreto, el lado genético o la genómica, ¿no? Los actuales estudios genéticos o genómicos, si quieres, están basados en poblaciones de países llamados desarrollados, ¿ya? Y las poblaciones de países en desarrollo, ¿no? Como dice el eufemismo, están subrepresentadas en esos estudios genómicos, ¿no? Es decir, el estudio o el conocimiento de una enfermedad se conoce principalmente en cómo afectan a gente de Estados Unidos, de Europa, caucásicos, ¿no? Y asiáticos, donde está la tecnología para estudiar esto. Pero no conocen necesariamente a poblaciones más mixtas, mestizas, ¿no? Mezcladas como nosotros. Entonces, ahí está la deuda, ¿no? Ahí está la deuda y siempre por ello es importante darle prioridad un poquito también a lo que hacemos en América Latina. Y vamos por el lado sociológico, si quieres, o político. Bueno, la ciencia y la tecnología, y vamos a citar el caso de COVID actual, ¿no es cierto? La ciencia y la tecnología, lamentablemente, tienen mucho espacio y mucha inversión en países, nuevamente, en primer mundo, ¿no? O desarrollados, ¿sí? No es así, no es así. Puede sonar una obviedad, pero esa obviedad pareciera que no la conversamos mucho, ¿sí? No es así en nuestro país, en países como Perú, en países como México, en países como Colombia. No es prioridad, no es parte del plan nacional invertir en ciencia y tecnología. No es parte del plan nacional establecer mecanismos legales para que haya puertas abiertas a la inversión en ciencia y tecnología. Eso es un gran problema porque nos acostumbramos a comprar y a importar tecnologías y lo que no hacemos es importar las capacidades para desarrollar esas tecnologías, ¿no? Entonces, vamos a pisar un poco más tierra. Argentina, por ejemplo, es un caso interesante porque acaba de presentar su propio test serológico, ¿no? ¿Eso qué implica? Implica que Argentina va a tener un test serológico para sacar quién tiene y no tiene COVID, ¿no? De fabricación nacional y no va a tener que gastar los sobreprecios de comprar a algún país extranjero que produzca ese tipo de test, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque eso es parte de la propia libertad de un país, ¿no? Igual yo quiero, Cuidar a su propia gente. que en Argentina, si bien esto está pasando y es un orgullo, también tenemos problemas de que falta un presupuesto destinado a la ciencia. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Lo tenemos. Lo que digo por Argentina no es para ponerle en el pedestal y en el primer mundo, Sofi, por si acaso. No. No te me subas. No. Pero digo, imagínense el potencial que tiene Sudamérica con los profesionales que tenemos. No, claro. Claro, o sea, claro que sí. Con este escueto presupuesto, a eso voy, que es lamentable. Se ponen a hacer cosas increíbles. Se podrían hacer cosas increíbles. O sea, el caso de la científica Andrea Gamarnik, que es la que ha presentado junto al gobierno en su momento la prueba serológica ya desarrollada, aprobada, oleada y sacramentada, ¿no? Es un caso aislado, si quieres, si bien Argentina puede estar un poquito, unos peldaños más arriba en promoción de la ciencia que otros países, los vecinos, el problema de Latinoamérica es general, ¿no? Hace poco la ministra de Ciencia de México, perdón, la presidenta del CONACYT, que es la Oficina de Ciencia y Tecnología de México, no tiene ministerio, habló de soberanía científica, ¿no? Entonces, creo que es importante, más allá de las ideologías, discute si es de izquierda o de derecha, ¿no? Eso no tiene nada que ver con eso, discutir y preguntarnos si en nuestros países tenemos o no soberanía científica, tenemos o no libertad para investigar y hacer ciencia de nosotros para nosotros, ¿no? Creo que ese es mi tema. No sé si les gusta Daniel, yo tengo hace algún tiempo, me acuerdo que leí en un mexicano,
que cuestionaba mucho todo esto de la soberanía científica. Mira, yo estoy muy de acuerdo en que hay que caminar hacia la búsqueda de esta soberanía lógica, y estaba buscando información en internet y pues me encontré con este blog, y este mexicano se cuestiona mucho las disposiciones del gobierno de México para que buscan, bueno, esta soberanía, ¿no? Y lo que él alegaba era que el conocimiento científico, el quehacer científico no puede aislarse, sino que se necesita siempre de trabajos en conjunto, de aprendizaje de lo que otros países ya han desarrollado, y criticaba mucho que la encargada, no, bueno, no recuerdo el cargo exactamente, ¿no? Pero la encargada del organismo de ciencia y tecnología en México haya cuestionado el hecho de que se invierta tanto dinero en mandar a mexicanos a pasantías, maestrías, doctorados fuera, cuando ese dinero se podría aprovechar para impulsar el conocimiento científico nacional, ¿no? Entonces, él reclamaba y cuestionaba esas palabras de Mm, la encargada, diciendo que se mm, necesita esa construcción de conocimiento en conjunto, ¿no? Solidario, etcétera. Entonces, no mm. sé cómo eso puede encajar dentro de la construcción de la soberanía científica. ¿Tenemos que aislarnos como nación, o es prudente pues que el desarrollo del conocimiento científico y su construcción necesite de estas alianzas con países que ya un poco más y que aprendamos de sus tecnologías, sus experiencias, No, no, etcétera? no, No sé, ¿qué no opinas creo tú de que, eso? sí, no creo que la idea de hablar de soberanía científica sea aislarse, ¿no? O sea, creo Ujú, que ambos conceptos no están en absoluto ligados, ¿no? O sea, las alianzas son favorables siempre y cuando se pueda permitir, disponer, gozar a un país y a sus mecanismos gubernamentales, ¿no? De las mismas libertades que goza un Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos no tiene trabas legales, por ejemplo, para investigaciones científicas, ¿no es cierto? Acá Daniel, sí. pero Hace poco hablaba Sí con las Eduardo tiene, Málaga. o sea, me parece que todo Con Eduardo país Málaga. tiene algún tipo de traba, pero no ujú. son tan grandes como las que encontramos en nuestro país. ojo, Exacto, ¿no? O sea, hay que bueno, modernizar. Dani, en temas de Latinoamérica, en políticas de ciencia, tecnología e innovación, hay unos retos vinculados a temas de libre comercio, tratados de libre comercio. Esto es lo que puede estar dificultando el tema Es de una de las patentes, cosas. de registro intelectual, Mm, de que yo Ujú. como Eso país sí. quedo con un tratado en el cual voy a comprar los reactivos a tal sitio. O sea, esos tratados también Ujú. de libre comercio en temas de Influyen. ciencia, Ujú. tecnología e innovación también limitan un poco nuestros países en Latinoamérica. Entonces yo creo que también hay que revisar un poquito ese marco normativo de nuestros países y esos límites que ya tienen preestablecidos. Eso también Gracias es por traer ese tema a colación, Tania, de ¿no? O sea, soberanía. Ujú. es uno de los temas, ¿no? Otro de los temas es, por ejemplo, el caso de que, por ejemplo, voy a hablar un poquito de Perú, ¿ya? Nuestras oficinas de ciencia y tecnología, no tenemos ministerios, pero tenemos oficinas, algunos países, direcciones, ¿no? O, organismos, enfocan ya nuestro desarrollo tecnológico y científico muy tirado o muy ligado, inclinado hacia el tema de la innovación, ¿no? Entendiéndose la innovación como algo que solamente favorece de inmediato a un sector productivo y de inmediato genera dinero, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? Los países que triunfan hoy con innovación, tipo, lugares como Silicon Valley, ¿no? Bueno, y cada país desarrollado puede tener su Silicon Valley y sus Silicon Valley, ¿no? Son países que hoy triunfan con resultados económicos pero que tienen años, décadas, ¿no? Y más que décadas, incluso de tradición de inversión en la investigación Ujú. científica y tecnológica. No, no esa innovación que produce un resultado económico inmediato, sino un resultado económico a largo plazo, ¿sí? Un resultado económico que toma tiempo, que va por el impulso de las ciencias básicas, ¿sí? Ujú. Y todo esto a nivel de un plan estructurado. Entonces, creo que eso le hace un poco falta a nuestros países y haríamos bien en introducir este término soberanía científica en nuestras agendas, ¿no? Creo que le haríamos un buen favor, ¿no? Ojalá que el Congreso
o los congresos se pongan a conversar de esto más. Pero no te parece que eso en parte también es redundando en parte la cultura de toda Latinoamérica, Claro. que o sea, se buscan las recompensas a corto plazo y no a largo? Sí, claro, ¿no? O sea, esa es una realidad que yo abogaría por cambiar, ¿no? Claro. O sea, no, el O inmediatismo... sea, ¿estás no a favor más de la investigación básica y no o la aplicada? No, estoy a favor Puede ir de la de mano, ambas, no son de excluyentes. ambas. Sí. Bueno, ya está bien, no es un sí o no, pero es un porcentaje, ¿no? Digamos que un 50%, Claro. un 50-50. Yo creo que un poco habría dos cosas para diferenciar quizá. Hay países como Estados Unidos que siempre tuvieron el deseo muy, muy, muy intrínseco de querer ser realmente los mejores en tecnología, los mejores, desde siempre hemos notado. Y después, eso por un lado, ¿no? Entonces son países que culturalmente... Uy, Uy, la perdimos. la perdimos, Creo no. que, creo que nos están censurando desde Estados Unidos, ¿ah? Sí, ya, el FBI ya se metió Pero al... ahí otro punto importante es la cantidad de investigadores, ¿no? O sea, países como Estados Unidos, países europeos, Rusia, qué sé yo, tienen un número de investigadores que pues nos sobrepasa, pero a una cantidad inmensa. Entonces, eso permite de que haya un grupo que sí se puede especializar y puede impulsar la investigación básica y al mismo tiempo hay otro grupo que está desarrollando tecnologías, que está innovando a partir de la investigación básica que se genera en su país, ¿no? En cambio, Claro. aquí el número de investigadores es mucho más Es limitado, reducido, ¿no? ¿no? Entonces, Claro. ajá, mucho más reducido. Claro, por eso hablo de un plan a largo plazo, ¿no? O sea, que no le podemos pedir Ujú. hoy grandes resultados a nuestra comunidad científica y tecnológica si es que no tenemos un universo de investigadores y si los mejores se van, apenas salen de la universidad o no regresan, ¿no? O no regresen. Se quedan, Sí. China es el mayor importador de científicos latinoamericanos del mundo actualmente. Es por eso Ujú. la importancia de seguir comunicando ciencia en portales como N+1, ¿no? Pero ya tenemos que Claro movernos que al sí. Ajá. tema. Y la siguiente es Tania. Tania, ¿qué nos has traído hoy? Bueno, yo les voy a comentar unas recomendaciones que la OMS mencionó esta semana sobre cómo debería ser esa recuperación saludable y ecológica pues después del COVID, debido a que, como ustedes saben, a través de estas cuarentenas mundiales hemos visto también unos impactos positivos a nivel de la parte de naturaleza, ¿no? Muchos han dado como esos memes donde supuestamente han aparecido nuevas especies o en los ríos con peces o más limpios. Bueno, la realidad es que un poquito de verdad tiene esa información y es, sí, se ha visto, digamos, los lugares donde estaban ocupados con mucho tránsito de gente, donde la gente estaba botando basura o donde había algún transporte con combustibles, pues al dejar de descansar estos días la Tierra, pues se ha visto un impacto. Entonces, para ello, la Organización Mundial de la Salud dijo 6 claves o 6 recetas que recomienda a los gobiernos. Las recetas están muy claras, son obvias aparentemente, pero pues como este es un organismo internacional que a través de la evidencia científica que recopila, pues muestra la importancia de hacerlo, entonces pues al menos nos deja ese estándar para que ojalá muchos de nuestros gobiernos los empiecen a aplicar. El primero, como les digo, es algo muy lógico, es proteger la naturaleza. Nos puede sonar obvio, pero a veces las fuentes de agua no las estamos cuidando, el aire mismo y los alimentos, el tema también de los alimentos, porque todo esto pues influye en la salud pública de las naciones. El segundo es asegurar acceso a agua limpia. Muchos lugares, y eso impacta especialmente a África o a países o a Latinoamérica también, que no todos los hogares cuentan con agua limpia y algunos ni siquiera cuentan con agua. Entonces, ese acceso al agua es importantísimo y ellos también lo están pues recabando en todos los gobiernos. Importante también la transición energética rápida y saludable. Importante porque, como vemos, estamos buscando esas energías limpias, pero todavía en nuestros países hay mucho transporte que maneja combustibles.
y que no está haciendo esa transición a buscar energías limpias pues para su país. Entonces es importante también, ellos están recabando este punto. El cuarto es, por supuesto, sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Con base, digamos, de todo esto que ha pasado con la cuarentena, el impacto real ha sido con el tema de la alimentación. Y es buscar esa seguridad alimentaria que en muchos lugares pues no la tienen y que ha sido digamos, un problema de llevar una cuarentena sana, es que hay muchos lugares que dependen de desplazamientos muy largos para ir a conseguir sus alimentos, prácticamente no hay unos digamos, microambientes donde se pueda tener consumo de alimentos locales. Entonces, esto dificulta, y esto fue una de lo que evidenció pues, estas cuarentenas, de la necesidad de empezar a tener unos sistemas más saludables y sostenibles de alimentación local. El quinto, construir ciudades saludables y habitables. Y volvemos al tema de la planificación urbana, importantísimo, el tema de los transportes públicos sostenibles, viviendas que no sean tan costosas, pero que cumplan digamos, con regular una buena vivienda, pero a la vez que sea pues sostenible y ecológica, que eso también se busca. Y al final, pues es el jalón de orejas para los gobiernos, es dejar de financiar la contaminación, es decir, que no se vayan solo por los combustibles fósiles. Y ojo, porque acá tenemos en nuestros países temas de fracking, temas de todavía seguir considerando el petróleo, volver otra vez a las industrias de recursos prácticamente básicos, ¿no? De metales y demás. Entonces, ese es el llamado que hacemos de, bueno, ojo, este tipo de industrias, este tipo de cosas también está contaminando, y si pudimos hacer un stop acá, podemos replantear cómo debería ser un buen vivir después del COVID. Entonces es interesante, vamos a ver si se cumple o no se cumple. No sé qué ustedes piensan, si es posible o de pronto es un sueño esto que está planteando la OMS. Yo creo que como ideas están bonitas y queda mucho claro, lo que no se sabe es el cómo. Y debido a que los gobiernos van a quedarse con poco dinero porque no hay gente trabajando, no se van a recabar impuestos, y la mayoría de estos sectores requieren un financiamiento por parte del Estado. Yo creo que estas metas no se van a poder cumplir, ni siquiera se van a tomar en Qué el pesimista, próximo. Víctor. Por favor, elimínelo de la llamada. Sí, lo que pasa es de que sí, a mí me Terrible. gustaría creer, yo estoy de acuerdo con estas medidas, y quisiera que los gobiernos lo hagan, pero no veo cómo. Mire, yo les voy a compartir dos Este man quiere... hipótesis personales que tengo. Daniel, déjame compartirlo. Dos hipótesis personales Daniel, que tengo Ok. desde hace 5 años atrás, y son dos opciones que he visualizado. Una, volver al campo, es decir, volver a ese tipo de vida de modus operandi donde tú ecológicamente tú tienes tu casa, tienes tu huerta, eres autosostenible, estás tranquilo, sin estrés, obviamente un poco alejado de la tecnología, y puedes vivir como Con un buen muchos. wifi sí la hago. ¿Eh? O Yo también. la otra vía es irte hacia la tecnología, involucrarte ya en procesos muy tecnológicos, en la nueva productividad del futuro, y también vivir bien. Pero no veo, en esos dos ámbitos veo, o estás por este lado o estás por este, para tener esa calidad de vida futuro, porque por ahora no encuentro otra salida más con las necesidades que tenemos actualmente. Entonces, si nuestro país de pronto no invierte, nos tocaría a nosotros irnos a este tipo de ecosistemas donde todavía hay recursos naturales, y de pronto nosotros cambiando Protegerlos, ¿no? nuestra forma de trabajar podemos aprovechar. Es una forma, ojo, porque miren que hay muchos de nuestras capitales que han quedado en desempleo, han vuelto a migrar a esas áreas rurales, porque al menos allá pues trabajan, cultivan un poquito y ya tienen con qué comer. Entonces es interesante esos dos puntos. Sí, no sé qué piensan gente, ustedes. Yo también. Conozco Ahora, no gente sé si la cantidad de gente que está emigrando a las zonas rurales va a ser suficiente, ¿no? Yo todavía me mantengo un poco escéptico en ese sentido. Digamos, yo sí entiendo lo que dice Víctor, en el sentido que, ejemplo, si un gobierno fuera, digamos, hábil y viera la oportunidad que tiene, si allá ya hay gente, se puede invertir en temas de agro
o de temas de, no sé, de energías limpias desde esa parte rural, ya tienes trabajadores, un poquito de inversión, algo pues micro ecosistemas económicos y de vida, de pronto se podría aprovechar mejor, pero depende de los intereses también económicos del país y hacia dónde también esté No, yo creo que el tema es bastante amplio y tiene muchas aristas, ¿no? O sea, se puede coger por distintos sitios, pero lo que sí es cierto es de que suena muy bonito en teoría, suena muy bonito en el papel, todos los años gobernantes, de grupos de poder se reúnen, buscan alternativas, las plantean en un papel, las publican y pues muy pocos gobiernos pues hacen algo realmente que valga la pena mencionar y que diga, sí, estamos caminando hacia una economía más sustentable o qué sé yo, ¿no? Entonces, Perú no sé qué tanto ha avanzado, imagínense, salió el decreto, las políticas para la disminución del uso de plásticos, pero los resultados tampoco es que sean, ¿no? Muy perceptibles. Entonces, creo que más que reuniones, más que papelito, más que mira, que la OMS dice esto, que las Naciones Unidas dicen esto. Entonces, es que presionar a cada país, pero lo que pasa es que también los gobiernos están, creo que con la soga al cuello, ¿no? Las deudas, imagínate después de esto cómo vamos a quedar, o sea, va a ser difícil, como dice Víctor, que cada gobierno apueste por una economía más sustentable cuando están con la soga al cuello y con una deuda externa tremenda, ¿no? Que se va a ir Lo que pasa es acumulando más y que va a ir creciendo ¿Quién más habla y de que va Argentina? creciendo más. ¿Quién yo habla de Argentina? considero, se me fue la conexión antes. Yo justo que quería, ya pasó el otro tema, así que ya no lo puedo, no, ya está. Me lo Voy a escribes hablar por de, mail. lo mando por mail. Pero con respecto a este tema que trae a la mesa Tania, es que claro, es una espiral que nunca acaba, porque las economías se quieren finalmente recuperar lo más rápido posible. Eso requiere un consumo. O sea, promover que la gente consuma nuevamente con el dinero que no tiene. El consumo, justamente, el nivel de consumo que estamos manteniendo los seres humanos en este momento, se está llevando por delante los recursos naturales que son limitados. Entonces, es como, claramente hay que hacer un retroceso en el tipo de vida que tenemos. El problema es que lo vemos como algo mal, lo vemos como algo negativo. La gente no quiere dejar de consumir. Esto es una responsabilidad, pero igual para todos, porque ya no es oriente, occidente. Todos tenemos un confort de vida que hay que desacelerarlo. Hay que desacelerarlo. Ujú. Lo que No, pasa no, es que nuestro planeta no puede seguir así, no nos puede dar más de lo que ya nos está dando. Y la manera en que administramos los recursos es algo fantasioso lo que el ser humano pretende. correcto, Y sí, lo que tú colocaste en tu Twitter de la imagen donde está ahorita la ola COVID, luego viene la ola de recesión económica, pero la gigante es la ola del cambio climático. Y ese es Climático. un impacto a futuro y si no, o sea, si cubren esto rapidito por la inmediatez, al futuro el impacto va a ser peor, porque A no ver, hay sistema ecológico que aguante. la vez pasada cuando tuvimos la entrevista, bueno, tuve la entrevista en el medio Pirúa con Víctor, y estuvimos hablando de esto al respecto. De hecho, es como, a ver, la pandemia, no importa desde qué ángulo se enfoque, es una pequeña ficha de dominó que ha caído después de todo un desequilibrio mucho más enorme que nadie le presta la real atención. Y seguimos pensando en la economía. Seguimos pensando en la economía. Y nos estamos quejando de los costos que nos costó superar la pandemia. Es como, todo es muy ridículo. A veces el ser humano es ridículo. Sí. Mejor, A ver. mejor sigamos investigando a los chimpancés, que ojalá que tengan un camino evolutivo más prometedor. Sí, claro, no, yo sé, está bien estoy de acuerdo con que no se puede ignorar el cambio climático, pero, a ver, de la economía se hablan desde dos frentes, ¿no? Uno, el frente más capitalista, más ambicioso, avaro, ¿no? Que no quiere ceder o que no quiere parar la productividad. Y también de otro frente, que es de la economía del día a día. Entonces, Sí. también yo recomendaría ver con más empatía y compasión a las personas que viven del día a día, ¿no? Que principalmente están en países del hemisferio sur, países en desarrollo, como quiera llamar, ¿no? Y son personas que viven cerca de nosotros, ¿no?
Claro, pero son esas y somos personas las que nosotros menos, mismos en realidad, ¿no? Somos nosotros ajá, mismos, ¿entiendes? O somos sea, los que menos consumimos, somos los que menos huella ecológica generamos y dejamos, es sí. No, a ver, Argentina tiene responsabilidad una web. de manejar, de Ahí se me mezclar fue a mí. eso. Ahí está, ahí está. Bueno, para concluir el tema, yo lo cerraría, es que tenemos, y bueno, eso sería como lo que digo que lo hizo bien la OMS, es empezar a mirar que el enfoque de salud tiene que ser multisectorial y que al menos considerar ya una parte o decir que se necesita esa mirada ecológica es un paso más. Pero como lo estamos viendo acá, los determinantes sociales de la salud son varios y en diferentes niveles y todos deben trabajar unidos para realmente tener respuestas un poco más completas. Pero pues esto es complejo y ya nos toca en la siguiente charla seguir analizando cuáles evidencias científicas nos dan Yo más tengo datos para poder un pequeñito formular. Dilo, apunte, ¿no? Daniel. Ya, cachito Daniel. Ya. Pequeñísimo, pequeñísimo apunte, ¿no? Dime. Estoy decepcionado del grupo, son una manga de pesimistas, ¿no? Un poco más de alegría, por favor. Ya Un te poco más de traigo liderazgo algo. para cambiar. Dani, Un poco pero más de yo di la liderazgo. solución, yo di la Liderazgo solución Ya traigo algo. mediática. Yo di para la cambiar solución, la o te sociedad. vas al campo o te logras meter en el Claro, sistema, pero un está sistema más proponiendo que nos vayamos al amigable campo a y iniciar una tecnológico, ciudad. ¿no? O vamos al campo relajados, más tranquilitos. ¿Por qué Sí, no? Lo que Bueno, pasa es que capaz verlo con una mirada pesimista, o sea, si pensamos que es una mirada pesimista, no termina de ser algo para construir. Un ciudadano normal, promedio de Sudamérica, consume, la huella ecológica que genera es 2,5 veces el planeta Tierra que necesitamos para que podamos seguir. Y yo te estoy hablando de una persona que no viaja todo el tiempo en avión, una persona que se encarga de reciclar, una persona. La huella ecológica que estamos dejando, inclusive en Latinoamérica, que nosotros creemos que nada, que somos muy bajo perfil, es bastante importante también. Sí, claro. Es bastante importante. Y somos también economías muy, muy débiles. Ujú. Entonces, es muy difícil ver todo el panorama completo. Es cierto que Daniel dice, hay que ver los que más le afectan, el día a día. Sí, el día a día hay un montón de refugiados por el tema del cambio climático, que sus lugares los tienen que abandonar. Esa gente Sofi, está muriendo todos los días. iba a comprarme un pollo ahí, un pollo con papas al supermercado, pero ya no lo voy a hacer. No. Hay que cambiar No, bueno, tiene muchachos. que comer en tierra. Bueno, ahora es mi turno, relajando un poco el tema. Pues voy a hablar. Sí, nos hemos puesto muy serios, nos hemos puesto muy Sí, serios. sí, sí. Bueno, igual ese tema tampoco es demasiado divertido, pero pues no está tan cerca a nosotros, ¿no? Dilo. ¿Conocen Próxima Centauri? Próxima Centauri es estrella. Fuimos al O colegio sea, te juntos. fuiste Es un jardín infantil. De niños, de chibolos. Era muy próxima a ella. Bueno, el punto es que Próxima Centauri es la estrella más cercana a nosotros. Está a 4.2 años luz. cerquita nomás, Cerquísima. acá nomás. A la vuelta de la esquina. El punto es que A la vuelta de la hace esquina. 4 años nosotros habíamos detectado algo que podría ser un planeta en este sistema. Sin embargo, por la tecnología en ese momento solo se planteó como hipótesis. Pero ahora, con una tecnología ya, o sea, es un instrumento que puede medir velocidades de hasta 30 centímetros por segundo. O sea, 30 centímetros por segundo a 4.22 años luces. Es increíble. Wow. ¿Cuánto da? No, ahora decinos. ¿Qué cosa? Sí, claro. Saca ese tu es el cálculo. calculadora. Yo también estoy esperando el cálculo. No sé cuánto tendría. Sí, yo pensé que iba a dar la respuesta y dije, wow, No, qué buena tarea para el matemática. hogar. No. O sea, me refiero a una distancia de 4.22 años luz, medir que algo se mueve a 30 centímetros por segundo Es una locura. es una locura. Sí. El planeta Wow. que han confirmado, porque ya se ha confirmado con la nueva tecnología, tiene 1.17 masas terrestres. ¿Qué quiere decir? Que es un planeta similar a la Tierra. Ahora, la pregunta de fondo, y la que sé que me van a hacer, es si este planeta podría albergar vida. Ahora, el planeta se encuentra en la zona habitable de Próxima Centauri. ¿Ah, sí? Sí, está en la zona habitable. Pero, lo que no se sabe todavía es si tiene
o sea, qué tipo de atmósfera tiene, si es que puede albergar vida dentro, o sea, qué está Claro. compuesto su atmósfera. El planeta que se llama Próxima B está tan cerca de su estrella, o sea, la Tierra está así y Próxima Centauri está como 20 veces más cerca. Lo que O sea, pasa que es nos que quemamos todos. Próxima Centauri es una estrella más fría, entonces igual sigue estando en la zona habitable. El problema es que este tipo de estrellas emiten muchos rayos X y no se sabe si la atmósfera de este planeta puede filtrar esos rayos X. Lo más probable es que no. Entonces, muy probablemente no pueda albergar vida, pero de todas maneras se necesitan más estudios. Lo que han descubierto también con este nuevo instrumento que lo montaron en el Very Large Telescope de Chile, si no me equivoco, a ver, déjenme confirmar. ¿El Aguante, BLT Chile. estaba buscando exoplanetas? No, lo que pasa es que montan el instrumento, el espectrógrafo expreso, en el... Ah, ya, me acordé. Ya. Ajá. Sí, O sea, el en el hito Very es Large que Telescope. el espectrógrafo pudo captar con alta definición esa precisión de 30 centímetros, ¿sí? Claro, lo que pasa es que un espectrógrafo Ujú, eso, redondando, te captura el espectro, ¿no? Pura rayita. ujú. Entonces, cuando uno analiza esas rayitas, es cuando sabe qué velocidad tiene el planeta, qué velocidad tiene la estrella. Es todo por corrimiento al rojo, ¿no? O sea, son técnicas de detección muy refinadas. Pero bueno, Ay. No eso lo es lo que... entenderás. Difícil de entender No para lo vas a ustedes. entender, ya te lo dijo. No. No, yo lo Una entiendo pregunta. que es un No, o sea, objeto astronómico con sí, precisión. o sea, lo podría explicar, pero probablemente... Lo que pasa es que como estamos un poco con el tiempo... Sí, dime, Muy Daniel. largo, muy largo. Una pregunta. Una pregunta. Con la tecnología actual de exploración espacial, vamos a ponernos en un caso hipotético, ¿no? No sé cuál es la nave que viaje más veloz, la nave que se pueda tripular o la nave que no se pueda tripular. Si quisiéramos mandar una sonda, ¿no? Por ejemplo, no tripulada a Próxima B, que está en la galaxia de Próxima Centauri, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoraríamos? No sé si has sacado ese cálculo. No lo he sacado, Tiempo, años. pero aparece en el primer capítulo de Cosmos. De Cosmos, el último que salió. O sea, no la tienes. No lo tengo. No lo tengo. Ya. Pero Pero ¿cómo se hace el cálculo? Es decir, si está Sumas y restas. 4.22 años de luz distancia, ujú. ¿ahí qué No otro sé. cálculo hay que hacer? Si No, o viajas a sea, la velocidad de la luz, llegas en 4 años. o sea, Ok, dependiendo de a qué entonces es velocidad igual, vaya la nave. Fácil. 4 años Sí, para claro. llegar. Ah, claro, Víctor, si 4 vamos a la años y velocidad de la luz, pero pues, no, 4 claro, pero no tenemos ninguna nave ni No. sonda que viaje a la velocidad de la luz. Por eso decía, con la tecnología actual, ¿por cuánto? Pero bueno, ya Lo lo que pasa veré en el primer capítulo de Cosmos. Pues nos lo dirá Víctor cuando Nos lo dirá Neil deGrasse esté en el Tyson. espacio. sí, No, porque acá es más lo va a decir Neil deGrasse corto. Tyson. Primero hay que ver si es que podemos despegar y si es que podemos llegar a la estación espacial. Ay, De no seas verdad. Lo que pesimista. sucede es que Ay, la ¿qué tecnología con hemos la que dicho? podría llegar es impulsada a base, o sea, se impulsa con fotones. Es, Sí, energía solar. sí, Sí, la vela solar. La vela sí, solar. la vela La solar. del rombito, el rombito. Pero lo importante ahí es que va a ir Víctor. Vamos a mandarlo. O sea, ¿Me quieres mandar a Víctor Próxima? Él va a ser el conejillo de Indias, va a ser a el ver si es conejillo que la ahí, nave funciona, si es que con no su se trajecito. desintegra. El problema es que se moriría cientos de veces antes de llegar. Sí. O sea, No importa, Pero en lo una enviamos. cápsula así de criopreservación, pues algo Uy. así, ¿no? Todavía no tengo existe esa Futurama. tecnología. Bueno, entonces le damos paso Chévere tema. para cerrar con broche de oro a Tin, tin, nuestra, tin, a tin, nuestra tin, estimada tin, tin, Sofía tin. Doctori. Sofía, ¿qué nos has traído hoy día? No traje nada. Ah, ¿Yo era el broche? ¿Era el broche? Bueno, es que claro, se cortó la conexión. El broche era Tania. O vos, no sé. Lo mejor. Pero somos todos el broche, ¿eh? Sí, claro. No me pongan esa responsabilidad, que yo no la necesito. Pero Bueno, no, espérate, para el día de hoy, en realidad Ay. voy a comentar de nuevo un poco lo que compartimos esta semana en nuestra revista, que es sobre una nueva máquina, un nuevo bioreactor que está haciendo, está en su fase experimental, pero prácticamente ya finalizada, un bioreactor desarrollado por una de las industrias que está en auge utilizando la inteligencia artificial, que es la industria Hypergiant Industry. Es una compañía que la verdad que se está metiendo mucho en
en utilizar inteligencia artificial aplicada a las nuevas problemáticas ambientales. En este caso, bueno, cambio climático, y bueno, están aprovechando el poder fotosintético de las algas. Las algas tienen de por sí una capacidad fotosintética superlativa, estás hablando de 400 veces lo que puede capturar o filtrar un árbol, ¿no es cierto? Entonces, así como las vemos a las algas muchas veces que no le damos remota importancia, siendo seres tan primitivos para nosotros, pero tienen su propio reino, están ahora haciendo como el boom. ¿Por qué? Porque claro, tienen una forma de desarrollarse muy, muy básica, es decir, las condiciones que pueden aguantar de temperatura pueden ser extremas, requieren pocos nutrientes, la verdad que son súper poderosas de por sí, son supervivientes, y ya sabemos que tienen una historia prácticamente geológica. Entonces, ahora con este nuevo bioreactor, lo que hace Hypergiant es utilizar inteligencia artificial para poder monitorear y poder justamente gestionar todas las condiciones que requiere el alga, ya sea de reproducción, cuánto dióxido de carbono le puede ingresar, es decir, está capturando dióxido de carbono atmosférico, lo filtra el alga justamente para hacer la fotosíntesis, lo transforma en biomasa, y lo que se obtiene es justamente una especie de ladrillo, una especie de brick o disco de hockey, que es como lo explican, que puede ser utilizado ya sea para la industria alimenticia o para biodiesel. Esto es realmente muy innovador. A mí me llama mucho la atención en este tipo de soluciones que parecen inalcanzables, pero que están realmente siendo desarrolladas. Lo más llamativo para mí es el tamaño del bioreactor, que es menos de 1 metro cuadrado. O sea que vos, si te haces una idea, lo podemos colocar en nuestras casas. Obviamente que no va a ser asequible para ninguno de nosotros en este momento, pero sí está diseñado para ser, digamos, colocado en serie, para ser colocado como en granjas de bioreactores que se encarguen de las emisiones contaminantes de cualquier polo industrial, de cualquier fábrica, ¿no es cierto?, de aquellas fuentes mayores de dióxido de carbono que emiten. Así que a mí me parece que está genial, porque a veces las soluciones parece que las tenemos que crear cuando ya están. Y al final, si le damos vuelta, en esto es lo que vuelvo a sentir, ¿no?, lo que me hace ruido. Siempre todo, ya nada es nuevo. Lo que es nuevo es cómo lo usamos, ¿no? Pero la naturaleza siempre nos está dando, nos provee de todo, hasta de la solución de nuestros problemas, de nuestros estragos. Así que para mí es muy, muy, muy importante que se apoye este tipo o que se dé difusión a este tipo de iniciativas, porque hay muchas compañías con mucho potencial económico que también pueden decir, bueno, prestemos soluciones. Total, ahora es el mercado que viene. El mercado que viene es lo medioambiental, las energías renovables, soluciones como estas. Y bueno, y el CEO, el creador de su propia compañía, Ben Lam, está dispuesto justamente a compartir el diseño para que pueda ser trasladado desde impresiones 3D, estamos hablando de impresiones 3D, a aquellas otras corporaciones más grandes que quieran fabricarlo en serie. Entonces tiene como una especie de visión altruista, que también la celebro, más allá de si tiene o no intereses o asociaciones con otras compañías más grandes. Creo que la iniciativa es muy beneficiosa. Parece muy positiva. ¿Qué opinan ustedes? Yo invito a la audiencia que nos está escuchando en este podcast que ingrese a n+1.org, vea la noticia, EOS, el bioreactor de algas contra el cambio climático, y se dan cuenta que es como una nevera con varios tubos donde están las algas, y claro, me imagino que eso debe ser como un filtro ahí, entra al aire, lo absorben y sale libre de CO2. Interesante porque, como lo decías, ¿no?, la potencia que tienen las algas, y eso ya creo que lo hemos visto en otros artículos, de que el mar puede librarnos o absorber más CO2 que un mismo bosque o que el mismo Amazonas, ¿no? Entonces, ¿Eso quiere decir que el verdadero pulmón del planeta son los océanos? Son los océanos. Sí, a ver, nuestro sumidero principal, nuestro sistema de filtro principal es el océano, y allí empezó todo. Nosotros, el Por la gran oxígeno cantidad que de compone... diatomeas, Claro, las ahí empezó diatomeas todo. son de las Las algas. diatomeas oxigenaron nuestra atmósfera. Bueno, Perdón, es ¿qué son las sorprendente. diatomeas? ¿Qué son las diatomeas Es una alga para los chiquita. cristianos?
microalgas unicelulares de formas muy bonitas, muy simpáticas, Ah, formas vale, muy vale. simétricas, Las ovaladas, estrelladas, En cuadradas. realidad no son feas, tienen como puntas así. No son feas. De la manera que sean, son las primeras. Claro. Así que la verdad que se llevan todos los premios. Después nosotros, de mucho tiempo después, llegamos nosotros. Aguante las Em, diatomeas. Sofi, el Aguante especial la de diatomea. el especial de diatomeas, por favor. Bueno, Lo vamos y lo último, lo más importante que la nota también tiene que nombrar es que no es que tenemos que agarrar, poner estos filtros, este nuevo bioreactor, y Por esa es todo la el mundo. solución. No, porque claramente el dióxido de carbono se puede secuestrar, ¿no es cierto? Lo importante es que no vuelva a quedar en contacto con la atmósfera, porque si no es como que lo filtramos, lo liberamos. No estamos haciendo nada nuevo, estamos repitiendo lo que nos Ujú. pasa ahora. Por eso Claro, se pero habla de que es ¿cómo muy se recicla? importante el ciclo de vida. Fíjense que lo que hace este bioreactor es generar un producto, al fin y al cabo. Y todo producto tiene un ciclo de vida. Ese ciclo de vida puede estar destinado a dos industrias, a la alimenticia, que estamos hablando de reemplazar las proteínas que nos da la carne. Por eso vos, Daniel, que mencionabas sobre el pollo, Víctor o no sé quién, Daniel. Daniel. Y bueno, claro, nadie quiere cambiar sus hábitos alimenticios, pero yo estoy muy segura de que esto va a ser un tema a Obviamente. futuro que la sociedad entera va a tener que replantearse. Sí, claro. Y otra de las cuestiones es, claro, bueno, si vamos a ser vegetarianos, estos discos pueden ser utilizados como fertilizantes para reemplazar los fertilizantes químicos que ya se usan, que también están causando un montón de estragos porque liberan un montón de amoníaco, y el amoníaco genera eutrofización, es decir, exceso de nutrientes y la muerte Sí. de los organismos en los medios Qué acuáticos. interesante. ¿Qué Are capas? you telling me que ese carbono puede servir para producir carne sintética después? Bueno, no, carne sintética no, para poder proveernos de las proteínas De energía. que, claro, que Ah, nos ok. da la De carne. energía. Ah, ok. Ya. ¿Sí? Y de otras Em, fuentes de nutrientes, Daniel. No, pero yo creo que no, o sea, ¿por qué no? O sea, yo creo que tiene que haber una solución, ¿no? Que va más por la moderación que por la supresión total de la carne, Hay que ¿no? moderarse, sí. Porque los animales domésticos y los animales en general, vamos, son parte de la cadena alimenticia de no solamente de los seres humanos, sino también de muchos animales que, bueno, que han evolucionado incluso por el hecho de simplemente comer carne, ¿no? Entonces, creo que pasa más por la moderación que por la eliminación. Porque finalmente una granja autosostenible con sus cuyes, con sus gallinas, bueno, para los que no saben qué es cuy, guinea pig, ¿no? Cobaya en ¿Qué España, es eso? con sus cuyes, ¿no? Con sus gallinas, con 2, 3, 4, no sé, ganados, sea vaca, oveja, Con una vaca. ya está, ¿me entiendes? Alimentas a muchas familias con eso, ¿sí? Entonces, habría que ver cómo hacemos sostenible una vida así, ¿no? El Yo problema es creo la que a Daniel le industrialización quedó la masiva, pues, idea ¿no? de Porque vivir en el campo. Vivir en el campo. Muy bien, Daniel. Me encanta. el problema Sí, también es la industrialización masiva, me parece, ¿no? Porque poner La una de masificación, ¿no? esas plantas en el centro de Lima. Hay que poner Claro. mucha. Sí. Ni te cuento en Buenos Aires. Sí, vamos a ver cómo se termina de escalar este proyecto. Hay un montón de iniciativas, hay un montón de estudios de cómo encontrar la tecnología más apropiada. Lo más importante es que sea escalable, es decir, que Sí. se pueda llevar a todos Ujú. lados, porque no es que el cambio climático no se queda en una sola región, en realidad es de todos, es global. No importa si China lo emite, si Estados Unidos, si Argentina, no importa. Esto es un ecosistema. Así que esta alternativa a mí me parece una de las más viables. Habrá que ver qué costos tiene. Por supuesto, y mientras que llega esa tecnología a nuestros lugares, por ahora podemos proteger nuestros mares, evitar la contaminación, porque ahí todavía hay este tipo de microorganismos que nos funcionan, ¿no? Y que hay que preservarlos y cuidarlos. Yo creo que la medida más fácil, más básica, ni siquiera es reciclar, porque la gente no lo quiere hacer. Y nuestros países en Sudamérica no maltusianismo. apoyan políticas. Es no consumir porque sí. Es simple. Claro. Es como la La gula, etano. no consumir. Bueno, pero ¿quién no ha consumido durante esta cuarentena? Yo creo que yo he dejado de consumir 1000 cosas por estar en cuarentena. Y Yo ya no lo vi es normal.
ya tenemos que tener en la cabeza la idea de que nuestro estilo de vida tiene que cambiar, ¿no? Nuestro consumo tiene que reducirse. Y el tema, a mí lo que más me preocupa de todo esto es de que los que más se ponen la camiseta somos la gente de a pie, o sea, somos, como dice Sofía, la huella ecológica de Latinoamérica, de un país subdesarrollado, es igual de grande, es muy grande, ¿no? Pero no El se desarrollo. Muy grande. Uy, ¿lo perdimos? equipara con las industrias que son las primeras en... Uy, la conexión, ¿no? La tiene... La Pero de cortaron acuerdo, porque de iba acuerdo, de a acuerdo con todo quejarte lo que de... o que los gobiernos le aprieten mucho el cuello a La No, censura. Creo que cuando, CO2 y que tienen las el FBI de nuevo, el FBI de nuevo. Isa, creo que cuando rayos. hablamos de temas diferentes nos empiezan a cortar la comunicación. No nos dejan hablar. Bueno, Qué buen No nos tema, dejan, Sofía, no qué dejan buen tema, de verdad que- expresarnos. Aiza, ¿tienes algo para terminar? Ya no sé en qué me quedé. El FBI grabó todo, hay que preguntarle a él, hay que decirle que nos pase hay que decirle al FBI que nos pase lo que ha grabado para ver en qué nos quedamos. Dijo, este es un contenido no apropiado. Bueno, muchachos, entonces hemos llegado al fin de este podcast. Quisiera que por favor cada uno de ustedes diga dónde los podemos encontrar. Aiza. Bueno, a mí me encuentran en redes, en Instagram como @darwiniana_ y como @aiza.olazo y en Facebook también como darwiniana.oficial. Víctor. Me encuentran como Víctor Román en Facebook y en Twitter es BKTORR. Sofía. A mí me encuentran en N+1 siempre. Ah, En N+1 me pueden encontrar en Twitter, @dotorisofía, y bueno, sofi.dotori en Instagram, aunque bueno, me parece que mejor por Twitter. Tania. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Ciencia Tech Tania y en Twitter como Tania Balbuena 26. Daniel. Twitter, Daniel Mesa P, Instagram, Daniel Mesa P. Arriba Perú. Ah, pero es PE. PE. Bueno, P. P, sí, P. Ya. A eso me refiero. Bueno, y a mí me pueden encontrar como @AdrianCiencia, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Patreon, Oh, en TikTok. cualquier Oh my God, plataforma. es que les Tinder. enseña. En OnlyFans. Fotolog, Tónico, ICQ. Compré el dominio, ya compré el dominio. Él es Tumblr, centennial. Adrián, ¿te encontramos en Snapchat. OnlyFans? ¿My OnlyFans? ¿Cómo? ¿Te encontramos en My OnlyFans? A Víctor lo encontramos en Oye. MySpace y High Five. Fotolog. Metroflog. 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 Blogspot. Bueno, No, qué bueno. Fin de Ciencia llegó gracias a N+1 Academy. ¿Quieres desarrollar las habilidades que este nuevo diseño exige? Ingresa a n+1.org e inscríbete en uno de los múltiples cursos que la plataforma tiene para ti. Para más información, revisa la descripción. Eso es todo por hoy. Soy Adrián Díaz y esto fue Fin de Ciencia, el único podcast en habla hispana que te da un reporte de las noticias científicas de la semana. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Chao chicos, a leer n+1.org.